Había una pregunta por ahí que me pareció interesante sobre por qué los neutrinos son levógiros y no dextrógiros. A ver, en realidad que sean levógiros o dextrógiros no es lo fundamental. Lo fundamental, o sea, levógiro y dextrógiro quiere decir, bueno, esto puede ser un poco árido de explicar, pero tú para construir una partícula con masa necesitas que tenga dos piezas. Cada una de esas piezas se relaciona con una manera de transformarse frente a las transformaciones de Lorentz, ¿vale? Frente a cómo se transforma el objeto matemático que describe la partícula cuando tú cambias de velocidad, ¿vale? Pues necesitas dos piezas, una que es levógira respecto al grupo de Lorentz, otra que es dextrógira. Si no, no puedes hacer partículas con masa. Con una sola de esas piezas sí puedes hacer partículas sin masa. Entonces, el punto es, en el modelo estándar, todas las partículas tienen dos piezas en principio, de los neutrinos hablamos dentro de un momento, y por lo tanto el modelo estándar podría aspirar a que a ser, digamos, invariante frente a ese cambio, a que dé igual cambiar la pieza izquierda con por la pieza derecha. Esas dos piezas se relacionan por una transformación de paridad, es decir, por un cambio de la X con menos X, la Y con menos Y y todas estas cosas. Entonces, si tú tuvieses interacciones que respetasen esa simetría, tus interacciones les daría igual que ocurrieran hacia la izquierda que hacia la derecha. ¿Cuál es el problema? Que en los años 50 se demostró que las interacciones débiles violan máximamente la paridad. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de interacción débil es una desintegración beta, cuando un núcleo emite un electrón y un antineutrino. Si tú coges esos núcleos y los alineas todos con un campo magnético, verás que siempre salen para uno de los lados, siempre salen para la izquierda, concretamente. Entonces, eso llevó a la gente a desarrollar teorías de la interacción débil que tuviesen que involucrar solo a una de esas piezas, porque necesitas que la otra eliminarla de esas interacciones, ¿vale? Entonces, las interacciones débiles solo involucran a la pieza levógira de cada partícula. Y por eso los neutrinos que solo interaccionan mediante interacción débil siempre decimos que son levógiros. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿hay neutrinos dextrógiros? Y la respuesta es no lo sabemos, porque si los hay, no interaccionan con ninguna de las interacciones del modelo estándar. Ni desde luego la carga eléctrica y la interacción fuerte, porque los neutrinos no tienen de eso, ni tampoco la interacción débil, porque la interacción débil solo afecta a la pieza levógira. Entonces, por eso hay toda una serie de, bueno, una enorme familia de teorías que involucran diversas versiones de estos neutrinos dextrógiros, con los que tú puedes jugar un montón porque no interaccionan apenas con el resto de la materia, ¿no? Entonces, estos famosos neutrinos estériles se suelen construir a partir de las piezas dextrógiras de los neutrinos. Y desde luego son hipotéticos, nunca se han observado. Esto es lo que yo tengo que decir. No sé si Francis quiere añadir alguna cosa. No, no, ya lo has dicho muy bien. No, comentar también el tema de que la interacción débil no solo interacciona con los neutrinos levógiros, sino también solamente con las componentes levógiras del electrón de los quarks. Es decir, la interacción débil solo ve la parte izquierda, la parte levógira. Y también recordar que los antineutrinos son dextrógiros. Los neutrinos son levógiros, los antineutrinos son dextrógiros. En los modelos en los que el neutrino es una partícula de Majorana, esa partícula tendría su parte levógira y su parte... Se suele decir que la partícula de Majorana es idéntica a su antipartícula. Y entonces los neutrinos que ahora llamamos levógiros serían la componente levógira de una misma partícula, el neutrino, cuya componente derecha sería lo que ahora llamamos antineutrino derecho. Eso es. ¿Vale? O sea, el antineutrino derecho y el neutrino izquierdo serían las dos componentes de una misma partícula que es idéntica a su antipartícula. La gracia de ese juego es que cuando tú tienes neutrinos y antineutrinos, efectivamente el neutrino solo tiene la pieza levógira, el antineutrino solo tiene la pieza dextrógira, pero no tienen masa. En el momento en que tú les das una masa de Majorana, resulta que te das cuenta de que esas dos piezas en realidad son dos piezas de la misma cosa, de un neutrino con masa de Majorana, ¿vale? Y entonces, de alguna manera, unes esas dos piezas que en principio estaban, bueno, no separadas, pero que eran cosas un poco distintas. Y si los neutrinos son partículas de Dirac, tiene que existir sí o sí la parte neutrino derecho y tiene que existir el antineutrino izquierdo, pero la única explicación de que no lo hayamos observado es que tienen que tener mucha masa. Serían componentes que por alguna razón, por un mecanismo de balancín, por un mecanismo que puede haber ocurrido en los primeros instantes del Big Bang, pues se desbalancean esas masas
y cuando adquieren masa, un neutrino adquiere una masa muy baja comparada con la masa típica de un quark o de la interacción débil, y el otro adquiere, la otra componente, el neutrino derecho, adquiere una masa enorme comparado con la interacción débil, ¿no? Entonces, como los neutrinos se supone que tienen una masa del orden de milielectronvoltios, cientos de milielectronvoltios, décimas de electronvoltio, y la interacción débil ronda pues los 100 gigaelectronvoltios, pongamos como algo típico, pues los neutrinos derechos tenían que tener masas del orden de 10 a la 11, 10 a la 12 gigaelectronvoltios. Exacto. Hay modelitos para tener neutrinos de Dirac con masas naturalmente pequeñas. O sea que tanto la pieza izquierda como la derecha tengan la misma masa y por lo tanto esto sea como los electrones, los quarks y todo el resto de gente. Lo que pasa es que esos modelos a la gente no le suele prestar mucha atención porque son un poco más elaborados, son como un poco más artificiales y también porque el número leptónico está conservado en esos modelos y por deformación de lo que requieren las teorías de gran unificación, en general los físicos tendemos a pensar que el número leptónico al final estará roto. Pero bueno, esto ya son tecnicalidades.